La caja aparecía detrás de una cobija doblada, en el estante más alto del closet de su madre. Mientras Sahel apilaba ropa para llevar al hospital, era de metal gris, del tamaño de una Biblia gruesa, con una manija oxidada y un candado que alguien había forzado tiempo atrás y nunca reemplazó. Lo que lo detuvo no fue la caja en sí, sino la etiqueta pegada en la tapa, un trozo de cartulina blanca con su nombre escrito a mano, Rodrigo, y debajo una fecha que no era la suya. El dana coincidá, el mes coincidá, pero el ahumo era otro, uno anterior en 3 meses al que aparecía en su acta de nacimiento. Sostuvo la caja con las 2 manos antes de abrirla, como si necesitara medir algo que no tenía nombre todavía. El olor que salía cuando levantaron la tapa era amovedo. Y cerrado, mezcla de naftalina y papel viejo. El olor exacto de las cosas que nadie quiere que encuentren. Adentro había 3 cosas. Un sobremanila sellado con cinta adhesiva que el tiempo había vuelto amarilla. Y quebradiza, una fotografía pequeña y borrosa. Y un documento doblado en 4, con un sello oficial en la esquina que Alcel reconocía de inmediato como del registro civil. Tomatre la fotografía primero porque era lo menos amenazante. Mostraba a una mujer joven que no era su madre, con el cabello oscuro recogido y una expresión seria, sosteniendo a un bebé envuelto en una cobija celeste. Rodrigo estudia esa cara durante varios segundos, buscando algo familiar en la línea de la mandíbula o en la forma de los ojos, sin encontrar nada concreto, pero sin poder soltar la foto tampoco. Luego tomó el sobremanila y lo sostuvo sin abrirlo, sintiendo a través del papel el grosor de varias hojas dobladas, el tipo de peso que tienen los documentos cuando contienen más de un nombre. No lo abría lo devolvía adentro, colocar la fotografía encima, cerrar la tapa con cuidado y metía la caja debajo de su brazo. Salía del cuarto de su madre sin hacer ruido, sin decirle nada a su hermana que lavaba platos en la cocina, sin detenerse a pensar en una explicación si alguien le preguntaba cuándo llevaba. Caminatre directo hasta su carro, abríatre la guantera, guardar la caja y cerratre. Lo que sentá no era miedo todavía, era algo más silencioso, la sensación de que una pared que siempre creyatre salida había sonado hueca cuando la golpeatre sin querer. 12 amos no se resumen fácil, pero András podrá hacerlo con objetos concretos si alguien se lo peda. El recibo del vamo nuevo estaba en una carpeta azul que guardaba en su caja. 42.000 pesos pagados en 3 tractos, porque la regadera de su madre goteaba desde que Alcel tenía memoria y nadie más iba a arreglarla. Los martes durante 8 meses, András salá de su departamento antes de las 7 para llegar a tiempo a la clínica del IMSS, donde su madre recibía la quimioterapia. Siempre llevaba 2 vasos de café del Oxxo, porque en esas salas de espera el tiempo pesaba diferente. Sin algo caliente entre las manos. No faltateó un solo martes. Ni cuando tuvo gripa, ni cuando el tráfico en el periférico lo tuvo parado 40 minutos sin moverse un metro. En 2018 firmatre como aval del crédito que Tomás necesitaba para comprar su casa, 3 cuadras al norte de la de su madre, en una calle con árboles que perdan las hojas en enero. András firmatre sin leer el contrato completo. No porque fuera descuidado, sino porque Tomás era su hermano, y en esa familia eso todavía significaba algo. El trabajo en Monterrey llegatre en octubre de 2019, una consultora de logística que lo buscatre a Agel. Específicamente, con sueldo en dáreles y contrato por 2 amos. András lo declina 3 días después del accidente. De su madre, cuando todavía no sabían si iba a necesitar rehabilitación o no, y lo declina por teléfono sin drama, como quien cancela una cita al dentista. Se queda, coordinar los médicos, hablad con los seguros, organizar la fisioterapia los jueves, y siguieto llegando los domingos a las 9 con el pan de dulce de la panadera, La Esperanza, que quedaba a 8 minutos en coche y nunca cerrá ni en pandemia. En esa panadera pedá siempre lo mismo: 4 conchas, 2 de vainilla y 2 de chocolate. Y un par de cuernos porque a Tomás le gustaban, aunque Tomás no siempre aparecá los domingos. András ponía la cafetera a los de mismo porque su madre la dejaba floja, con apenas una cucharada por taza,
Y ese café aguado era lo único de la casa que Al corregá en silencio cada semana sin que nadie se lo pidiera. Su madre los llamaba mis dos desde que eran niños. Y Andrés siempre entendía esa frase como una ecuación perfecta. Dos hijos, mismo peso, mismo lugar, misma cuenta. Ahora la caja estaba sobre su mesa del comedor. El café de la mañana se había enfriado en el vaso. Y Andrés miraba el sobre amarillo sin tocarlo todavía, como si darle tiempo fuera una forma de que dejara de existir. Pero las cosas que uno encuentra no desaparecen solo porque uno las ignore. Y Al lo sabía desde antes de abrirla. El pasillo del hospital olá desinfectante y acafase. Fraude máquina expendedora. András caminaba hacia la habitación 3200 de su 14, con un vaso de jugo, que su madre había pedido por mensaje esa mañana, sin saludarlo. Solo el pedido. A mitad del pasillo vio a Tomás salir por la puerta entreabierta con los ojos rojos y la mandíbula apretada, como alguien que acaba de contener algo que no deberá contener. Tomás lo vio, se detuvo menos de 2 segundos y le dijo que hablara con ella cuando pudiera, antes de que se lo contara a alguien más. No esperatre respuesta. Doblatro en la esquina y desaparecía con las manos metidas en los bolsillos del pantalá. Andrán se quedate parado con el vaso de jugo en la mano, escuchando el sonido de las suelas de Tomás alejarse sobre el linableo. Entraples a la habitación. Su madre. Dormá con la boca levemente abierta y el suero colgando quieto sobre su brazo derecho. Sobre la mesita. De noche había un teléfono desbloqueado, pantalla hacia arriba, con una conversación abierta. Andrances no busca leerlo, pero estaba ajá, visible, y el nombre del contacto de Calis. Fuentes con una última línea que alcanzato. Procesar completa antes de apartar la vista. Ya no podemos esperar más a que András sepa. La madre. Abriató los ojos en ese momento exacto. Mirató la mesa y volteató el teléfono boca abajo con una velocidad que no correspondía a una mujer con va intravenosa en el brazo. Dijo que estaba cansada, que hablarán mañana era la misma frase que András había escuchado de Niamo cada vez que preguntaba algo que no tenía respuesta preparada, y reconocerla ahora en ese cuarto con luz amarilla y olor a medicamento le produjo una sensación distinta a la de antes, más pesada. Salíame al pasillo con las manos fraras y el vaso de jugo todaván lleno, y la palabra sepa le ocupaba el estómago de una manera que todaván no sabá nombrar, pero que ya no podá ignorar. Llegatre a su departamento pasadas las 10 de la noche y no encendía trele el televisor ni puso música. Como solá hacer, puso la caja sobre la mesa del comedor, bajo el foco más directo de la lámpara, y la deja a un momento antes de sentarse. Saca los 3 elementos con cuidado, como si el orden en que los colocara importara. Primero el documento doblado, luego la fotografía, y al final, el sobrecerrado con su nombre escrito a mano. Los separa con espacio entre cada uno, igual que se separan las piezas de algo que hay que armar sin instrucciones. Decidiato el no abrir el sobre. Todavía no. Primero quería entender cuáce era el papel oficial, porque ese era el único elemento que podía darle hechos concretos sin depender de la interpretación de nadie. Desplegater el documento con cuidado y lo leyater 2 veces. Lento. Era un acta de nacimiento. No era la suya. El nombre registrado era Eduardo, pero la fecha coincidía exactamente con la suya. El mismo da, el mismo hospital en Monterrey, el mismo apellido materno escrito, con la misma caligrafía institucional que conocía de sus propios papeles. La madre registrada era una mujer con un nombre que András no reconocía. El campo destinado al padre estaba en blanco, sin lánea, sin corresía, sin nada. András se quedó mirando ese espacio vacío más tiempo del que había mirado cualquier otra cosa en la página. Tomó su teléfono y fotografinó cada documento por separado, con luz estable y sin sombras, asegurándose de que los detalles quedaran legibles hasta en los márgenes. Creaba una carpeta nueva en la aplicación de almacenamiento cifrado que usaba para documentos de trabajo y subía todas las imágenes sin ponerle un nombre que pudiera llamar la atención, si alguien vea su pantalla de reojo.
Después abriato la libreta de espiral que guardaba en el cajatro de la cocina, la misma donde anotaba gastos y pendientes, y en la última página escribía 3 nombres con letra apretada. La mujer del acta, el LIG, fuentes cuyo sello aparecía en el documento, y el nombre Eduardo, solo, sin apellido todavía. El plan se formó sin que tuviera que forzarlo, como si su cabeza ya lo hubiera estado construyendo desde el momento en que encontró con la caja. Primero iba a buscar al LIC. Fuentes porque un notario deja rastro, tiene tiene registro público. Luego iba a intentar identificar a la mujer de la fotografía sin preguntarle a nadie de la familia, porque preguntarle a Tomás o a su madre en ese momento era entregarles la ventaja antes de tener una sola respuesta. El sobre lo abrirá cuando tuviera contexto suficiente para entender lo que deca, cuando ninguna frase pudiera tomarlo desprevenido. No iba a entrar a esa conversación sin saber a dónde lo llevaba. Cerrato la libreta, metiato la caja dentro de una bolsa de tela y la guardato en el estante alto de su propio closet, detrás de una chamarra que no usaba desde el invierno pasado. Apagato la luz de la cocina, apagato la del comedor, pero dejato encendida la del pasillo, esa luz pequeña y amarilla que normalmente le molestaba al dormir. Esa noche no le molestato. Esa maamana András abriato el navegador de su teléfono con la misma calma con que revisaba una factura. Pendiente, buscatro el Colegio de Notarios del Estado y encontratro el directorio público en la tercera pestaña. El nombre aparecía sin resistencia. Rodrigo Fuentes Alarcá. Notario público. Cédula vigente hasta 2021. Despacho registrado en la calle Juárez 114, Colonia Centro. Andrasés lo anotate en la libreta con letra apretada, sin subrayar, sin comentario al margen. Solo el dato. Después guardatre el teléfono y fue a buscar la fotografía. La copistera estaba a cuadras de su casa, entre una papelera y una taquera que habrá temprano. Entracan con la foto en un sobre de papel craft y pidía tú una ampliaciato en papel mate, tamao carta, la mayor resolución posible. Esperanza sentado en una silla de plástico naranja, con los codos sobre las rodillas mirando el piso. De loseta cuarteada sin ver nada en particular. Cuando el empleado le entregó la ampliación, András la sostuvo cerca de la ventana donde entraba la luz de la calle. Entonces lo vio en el fondo de la imagen. Detrás del hombro izquierdo de la mujer desconocida estaba el sillaz, terciopelo verde con el descansabrazos derecho más desgastado que el izquierdo, exactamente como lo recordaba. Ese sillatren estuvo en la sala de su madre hasta que al tener 8 amos, un da desapareciese sin explicación y nadie volviese a mencionarlo. La mujer en la foto no había llegado a la vida de su madre después. Había estado dentro de ella desde antes. Andrates doblase la ampliaciesen con cuidado, la guardase en el sobre y caminate de regreso a su coche sin apresurarse. Sacace la libreta del asiento del copiloto y escribíace. Foto ampliada a sillate en verde, identificado a mujer presente en la casa antes de 1993. 4 láneas. Pasate a la siguiente página. Marcate el número de su ta Graciela con el pretexto que había preparado desde la noche anterior. Preguntar por la abuela, por los medicamentos, por si necesitaban algo para el hospital. La conversación fue tranquila hasta que Andrates, en un hueco natural entre una frase y otra, pronuncia el nombre Eduardo como si lo recordara de pronto, como si fuera un detalle menor. La ta Graciela no respondía de inmediato. Hubo una pausa de 2 segundos, quizá 3, el tipo de silencio que no es olvido sino cáculo. Después dijo que no conocía a ningún Eduardo, que no sabía de quién hablaba, y cambia el tema hacia los medicamentos de la abuela con una fluidez demasiado ensayada. András deja pasar la conversación sin presionar. Se despidíase con normalidad, colgase y anota en la libreta. Graciela pausa antes de negar sabe quién es Eduardo. Al cerrar la libreta contará las páginas escritas con el pulgar. 4 páginas completas, letra pequeña, sin tachones. La forma que empezaba a dibujarse tenía 3 vértices claros. Una mujer que estuvo en esa casa, un notario que conocía algo lo suficientemente importante para firmarlo, y una familia que aprendía a no pronunciar un nombre. El despacho del Lig Fuentes olía a papel viejo y a un desinfectante de pino que nadie había cambiado en décadas. Andrases llega puntual, con la fotografía dentro de un sobre manila que había sellado esa.
mañana antes de salir, como si el orden externo pudiera sostener algo por dentro. El notario era un hombre pequeño, de manos manchadas por el tiempo, que lo recibía sin preguntarle nada cuando Andrés pronunciaba el nombre de su madre. Lo hizo pasar a una sala sin ventanas, con archiveros metálicos hasta el techo, y una sola lámpara de escritorio que iluminaba el centro de la mesa y dejaba las esquinas en penumbra. Fuentes tardaron 12 minutos en encontrar la carpeta y Andrés los contató desde la silla, con las manos quietas sobre las rodillas. La carpeta era azul marino, delgada, con una etiqueta manuscrita en la pestaña, que hace no alcanzado a leer, pero cuya letra reconocía de inmediato como la de su madre, él. Notario abriantó la carpeta sin anunciar nada y deslizó el primer documento sobre el escritorio con la misma naturalidad con que se entrega un recibo de agua. Era un acuerdo de adopción plena firmado en marzo de 1987, con el nombre de su madre en el renglatre del adoptante y el nombre de otra mujer en el renglatre de la madre biológica. El nombre del niño adoptado era Eduardo y debajo, entre paréntesis, en tinta más clara, alguien había escrito el nombre que Andrés había usado toda su vida. Fuentes se amalato la firma al pie con un dedo sin decir nada, como si los documentos hablaran mejor solos que cualquier explicación que Al pudiera ofrecer. Andrés sostuvo el papel, lo leyato 2 veces y lo devolviato sobre la mesa sin que su pulso cambiara de ritmo, al menos no de forma visible. Entonces sacato la fotografía del sobre Manila y la colocato frente al notario. Fuentes la mirá un momento, apartato los ojos y en lugar de responder abriato el cajatron inferior del escritorio, extrajo una hoja en blanco y escribía una dirección en la mano, con letra apretada, en una colonia al sur de la ciudad que Andrés no reconocía de inmediato. La deslizó hacia Hal con el mismo gesto con que había deslizado el documento anterior, como si ambas cosas fueran parte del mismo trámite pendiente. Fue entonces cuando Andrés ya guardaba la hoja doblada en el bolsillo interior del saco, que el notario amó adiato una sola línea más, casi sin elevar la voz, casi como si completara un formulario. Le dijo que Tomás no había sido adoptado, que Tomás era el hijo biológico, que siempre lo había sido. Andrés, escuchando eso, asintía una sola vez y se puso de pie sin preguntar nada más, porque ya no había nada que preguntar que los documentos no hubieran respondido antes. Saliato del despacho, bajá las escaleras, cruzato el estacionamiento y entrajes al carro. Puso las manos sobre el volante pero no girato la llave. El reloj del tablero marcaba las 11:47 cuando cerrato la puerta y Al lo miraje sin ninguna intención en particular, solo porque era lo único que se movía dentro del carro. Contajes 11 minutos desde ese enamoro, sin moverse, sin encender el radio, sin sacar el teléfono del bolsillo. A las 11:58, girato la llave, esperajes a que el motor se estabilizara y salía del estacionamiento hacia la avenida con la misma precisión con que había llegado. András llegato a casa poco antes de las 9. Dejato las llaves en el gancho de siempre. Y no encendía más luz que la de la mesa del comedor. El sobre Manila descansaba dentro de su mochila desde el mediodía, pero Alde lo había dejado ajá con una disciplina que no se había explicado. Asa mismo, primero calentar agua, preparar café y esperato a que la taza dejara de humear. Solo. Entonces sacatre el sobre y lo puso frente a café, en el centro exacto de la mesa. Abriate el broche metálico con los pulgares, sin apresurarse, como quien revisa correspondencia ordinaria de un martes cualquiera. Dentro, había 3 hojas dobladas en tercios. Las separad con cuidado y las alinea sobre la madera antes de leer cualquiera de ellas. La primera era una carta escrita a mano con la letra de su madre, que había reconocido en cientos de listas del Samper y notas pegadas al refrigerador. La fecha en la esquina superior derecha de cada octubre de 2018. Un mes que Andrés recordá de inmediato. Ese amó su madre había tenido una operación menor de vesácula y había dormido 3 noches en el hospital, en una silla de plástico azul, para que ella no estuviera sola.
La carta comenzaba con una lánea que leyatré 2 veces antes de continuar. Andraces, si estás leyendo esto es porque yo ya no pude decártelo. Lo que se ganó era una confesión caática, era una explicación ordenada arjuetruta, arjuetirodo arruta, arterro, arjuta arjuterro, arrutanfuela. Explicaba la adopción, explicaba este orceto sin intermediarios formales al principio, sostenido por la palabra de 2 mujeres en una habitación. Y explicaba la razón que ella misma se había dado para elegirlo a Alge, esa razón que Andraces le yatro con la mandíbula apretada. Me lo pusieron en los brazos y supe que era Mao. La frase era honesta. También era insuficiente. Andraces la leyó una tercera vez y la dejó ser las 2 cosas al mismo tiempo. Doblace la carta con los mismos pliegues originales y tomace la segunda hoja. Era una copia del documento de adopción, con membrete institucional y 2 firmas al pie. La de su madre la reconocía de inmediato. La otra, escrita con una inclinación diferente, deca un nombre que él ya había escuchado pronunciado en voz baja, en un contexto que ahora encajaba con una precisión que le aprieta el pecho. Carmen Reyes. La mujer del sillán verde. András no apartó la vista del nombre durante varios segundos. No lo repetía en voz alta. Solo lo sostuvo en la vista hasta que dejó de parecer nuevo. La tercera hoja fue la que tardamos en levantar. Era una página sin membrete, sin fecha visible, dibujada enteramente a mano con una pluma de tinta azul que él también reconociera, porque su madre usaba siempre ese tipo de bolígrafo, comprado por cajas en la papelera de la esquina. Era un árbol genealógico. 2 ramas separadas con claridad trazadas desde el centro hacia arriba y hacia los lados. La rama de Tomás Suba con nombres. Los abuelos paternos, los maternos, taos, una estructura que András había visto en fotos y en sobremesas de diciembre. La otra rama era diferente. Tenía un solo nombre, el suyo. Dentro de una caja rectangular, sin líneas que subieran, sin conexiones hacia arriba ni hacia los lados. Solo su nombre. Solo, en el centro de un espacio en blanco que su madre había dejado exactamente asá. Bacao. András observa ese árbol durante un tiempo que no midiatro. La taza de café sega a Jafra. La luz de la mesa proyectaba una sombra oblicua sobre las 3 hojas alineadas. No sentía que algo se rompa, porque lo que se rompe hace ruido y tiene un antes y un después. Lo que sentía fue diferente. Fue el reconocimiento de que el piso sobre el que había caminado toda su vida tenía una composición distinta a la que le habían dicho, y que ese piso no había cambiado en ese momento, sino que había sido así siempre. Doblaron las 3 hojas con la misma meticulosidad con que las había abierto, las devolviatro al sobre en el mismo orden, y sellá el broche. Luego cortá un tramo de cinta adhesiva transparente, reforzá el cierre por los 2 lados y guardá el sobre en la carpeta azul que había comprado 3 días atrás específicamente para esto. Cerrara la carpeta. La puso debajo de su cama, junto a la pared, en un lugar donde no estará a la vista, pero donde él sabrá exactamente dónde encontrarla cuando llegara el momento de usarla. Andrés llegate al hospital a las 10 de la mañana, como todos los danas, con la bolsa de papel estrujada de la panadera a Lupita en la mano. Adentro había 2 conchas de vainilla y una de chocolate, envueltas en servilletas que ya habían absorbido algo de grasa. Las puso sobre la mesita con el mismo gesto de siempre, sin ruido, sin ceremonia. Sirviatro agua en el vaso de plástico azul. Acomodatro la pajilla. Esperatre. Su madre abría los ojos despacio. Los orientapre hacia él, y atre le sostuvo la mirada. Sin decir nada todavía. Dejapo que ella terminara de despertar, que bebiera un poco, que el cuarto recuperara su temperatura de conversación ordinaria. Solo entonces sacatre el sobre manila del interior de su chamarra y lo colocatre sobre la cama, entre los 2, sin abrirlo, sin nombrarlo aún. Le dijo que había encontrado la caja de lata detrás del armario, que adentro estaba el acta, la carta y los papeles del notario. Lo dijo en ese orden, como si leyera una lista, con la voz quieta que había practicado sin saber que lo acá. Le dijo que al día siguiente
había visitado el despacho del Lig Fuentes, que el licenciado confirmatre la escritura que leía atre la carta completa sentado frente a su escritorio. Su madre no lo interrumpía ni una vez, y eso fue lo primero que lo sorprendía. Cuando Andránse terminó de enumerar los hechos, ella cerranse los ojos un momento, y al abrirlos empezase a hablar con una voz que no temblaba. Una voz que llevaba a Amos esperando ese cuarto y esa cama y ese hijo frente a ella. Hablante de una decisión tomada cuando él tenía 3 dadas de nacido, de un acuerdo entre familias, de una promesa que en aquel momento le parecía de lo más parecido al amor que alguien pueda ofrecer. Andrán se la dejante hablar hasta que la voz se agotate sola, hasta que el cuarto volvía a quedarse en silencio con el sonido lejano del pasillo. Entonces le hizo la única pregunta que había preparado. Si Tomás lo sabía. Ella dijo que que desde los 18 a Amos, que ella misma se lo había contado una tarde en la cocina mientras pelaban naranjas. Andrán se escuchó eso y no dijo nada más. Recogía el sobre manila de la cama, lo doblan con cuidado y lo guardante en el interior de su chamarra, cerca del pecho. Le dijo que necesitaba tiempo, con las mismas palabras, sin más. Tomase la bolsa de la panadera de la mesita, las conchas sin tocar, y salía del cuarto con ella en la mano sin saber explicar por cuá se la llevaba pero sin soltarla. Caminate por el pasillo con la cabeza recta y el pan de dulce colgando del puamo, y las puertas automáticas del hospital se abrieron hacia una tarde que seguía siendo exactamente la misma que cuando entran. Cuando el Lig Fuentes terminate de hablar, su madre no dijo nada. Solo tomate su bolso del respaldo de la silla con un movimiento lento y mecánico, como si estuviera recogiendo cosas en casa después de una tarde ordinaria. András la vio ponerse de pie sin mirarlo, sin mirar al notario, sin mirar nada. En particular, y salir por la puerta de madera oscura que chirriaba igual que al entrar. El sonido de sus pasos en el pasillo fue disminuyendo hasta que el silencio del despacho lo ocupate todo, denso y quieto como el polvo sobre los archiveros. András se quedó sentado frente al escritorio, con las manos abiertas sobre las rodillas, sin saber exactamente cuá se había terminado y cuáte apenas comenzaba. El Lig Fuentes acomoda los documentos en una carpeta beige, con el mismo gesto profesional con que habrá cerrado cualquier otro expediente rutinario del DA. Afuera en la calle, el sol de mediodía golpeaba las banquetas con una intensidad que no correspondía a lo que András sentá por dentro, que era frau, una especie de frau seco sin origen claro. Caminatro hasta su coche sin apurarse, abriatro a la puerta, se sentatro y puso las 2 manos sobre el volante sin girar la llave. El parabrisas tenía una mancha de polvo en la esquina inferior derecha que nunca había notado antes, y la mirape fijamente durante varios segundos sin ningún pensamiento concreto. Después encendía el motor porque era lo que segua, porque el cuerpo sabe continuar incluso cuando la mente todavía está procesando el peso exacto de lo que acaba de ocurrir. Condujo por calles que conocá de memoria, pasape frente a la panadera donde su madre compraba el pan dulce los domingos. Y no sentía nostalgia sino algo más parecido a la extrañeza de ver un lugar familiar desde un ángulo que nunca antes había tenido. Llega que a su departamento, subía que las escaleras, abría que la puerta, y lo primero que hizo fue llenar un vaso de agua en la cocina y beberlo despacio. De pie, frente al fregadero, mirando el azulejo rajado de la pared como si fuera la primera vez que lo vea. Esa tarde no llamá que a nadie, no revisatu el teléfono, no busca consuelo ni confirmación en ninguna voz externa, porque algunas cosas necesitan ser sostenidas en silencio antes de poder ser dichas en voz alta. Esa noche András dormí 4 horas seguidas, sin pastillas, sin televisión de fondo. Cuando despertatro, la luz gris de las 6 de la mañana entraba por la persiana y a fe, ya sabía lo que iba a hacer. Se levantarte, fue a la cocina. Puso agua a calentar y abríate la libreta de espiral que guardaba en el cajatren junto a los recibos del gas. Escribítelo en 3 columnas. Lo que era suyo, lo que era compartido, lo que tenía que resolver. La letra era apretada y firme, sin tachaduras. Cuando el agua hirvietr, prepará café negro y se sentaba a terminar la lista antes de que el edificio despertara. A las 8 llamaté al banco,
y pidiate separar la cuenta conjunta que mantenía con su madre desde que ella enviuda. Le temblaba la voz al dar el número de cuenta, pero no colgá. A las 9:30 fue a la notaría de la calle Morelos, con los documentos que había sacado de él sobre la noche anterior y preguntatelo, con calma, cuál se necesitaba para acreditar su filiación legal. El notario le explicatre el proceso sin preguntarle nada más, y eso fue suficiente. A su regreso pasatre por la ferretera de don Eusebio y compratro un candado nuevo para el cajatro del escritorio donde guardaba sus papeles importantes. Instalarlo le tomate 10 minutos y el sonido del mecanismo al cerrarse fue lo más atrélido que había sentido en semanas. Esa tarde llamátere a Rodrigo, su primo segundo, el ánico de la familia que sabía guardar silencio cuando había que guardarlo, y le dijo que necesitaban verse. No explica nada más, pero Rodrigo dijo que sin dudar, y eso le confirmate a András que todavía había tierra firme debajo de sus pies. 3 semanas después de aquella noche con el sobre Manila, Andrades se va despertando antes de que sonara el reloj. Se levantaba, preparaba el café en la cafetera de filtro que había sido de su abuela, y miraba la taza sin tomarla. El ritual era el mismo, pero el peso adentro había cambiado de forma. Ya no era una pregunta lo que cargaba, era una respuesta que todavía no sabía Dante acomodar. Había llamado al registro civil un martes por la mañana, con la voz firme, y pedido una copia certificada del acta que el sobre mencionaba. El empleado le dijo que el documento estará listo en 10 días hábiles. András los contaron en el calendario de pared, el mismo donde su madre había anotado durante años los cumpleaños de todos. El nombre de Rodrigo aparecá marcado con plumatre rojo en el mes de abril, el suyo en agosto, con letra más pequeña, casi apretada como si hubiera sido amadido después. Cuando llegado el sobre del registro, no lo abrió de inmediato. Lo puso sobre la mesa del comedor al lado de la taza de café y lo miratre durante varios minutos. Adentro estaba escrito algo que su madre había decidido que a él nunca necesitaba saber. La pequeña victoria fue que esta vez no tembló al romper el sello. 3 días después, András volvía al hospital con la misma bolsa de la panadera a Lupita, pero esta vez llevaba 2 piezas de pan dulce en lugar de una. Entró al cuarto sin anunciarse, como siempre, y encontró a su madre sentada con la espalda apoyada contra la almohada, mirando por la ventana hacia el estacionamiento gris. Ella volteatre cuando escuchatre el crujido de la bolsa de papel, y por primera vez en semanas no desviatro la mirada. András jaló la silla de plástico beige y la acercó a la cama, sin arrastrarla con cuidado, como si el ruido pudiera romper algo frágil que apenas estaba formándose. Puso la bolsa sobre la mesita de noche, al lado del vaso de agua y la caja de pañuelos desechables. A medio usar, y sacate las 2 piezas. Le ofrecía una a ella con la mano extendida, sin palabras. Su madre la tomafo y sus dedos finos y fraos rozaron los nudillos de András un instante. Antes de soltarlos, ninguno de los dos hablaba mientras comían. El silencio no era vacao, era el primer silencio en mucho tiempo que no pesaba como una acusación. Andrases miraba las manchas de humedad en el techo y su madre sostenía el pan con ambas manos como si fuera algo que no merecá, pero tampoco quería devolver. Cuando terminaron, ella doblapé la servilleta de papel con gestos lentos y la colocó sobre la mesita, un gesto tan ordinario que a András le apretó el pecho sin saber bien por cuate. No era perdán todavía, al lo sabá con claridad, pero era la primera vez en meses que podía estar en ese cuarto sin sentir que el aire le faltaba. Saliendo del pasillo cuando llegate la enfermera, se recargate contra la pared frara del corredor y respirando hondo, con los ojos abiertos, sin llorar, sintiendo que algo muy pequeño pero real había comenzado a moverse en la dirección correcta. Esa maámana, Andrases abriates el caján de la mesita de noche y sacates el sobrecaface que había
encontrado semanas atrás entre las páginas del libro de recetas de su madre. Lo sostuvo con las dos manos sobre la cama toda van sin tender, sintiendo el peso del papel amarillento que ya no contenía ningún misterio. Solo una verdad que Acera va aprendido a cargar sin que lo aplastara. Afuera, el olor a tortillas recién hechas suba desde algún departamento vecino, mezclado con el frao seco de la maánana, y por primera vez ese olor no le revolviate. El estómago, Andrán sacate el documento del sobre, lo desplegate sobre la colcha y lo leyatro una última vez, no buscando algo nuevo, sino cerrando algo viejo. La firma de su madre al pie de la hoja, siga siendo la misma letra apretada y vertical que Alge había visto toda su vida en listas de mandado y tarjetas de cumpleaños. Doblato el papel con cuidado, siguiendo los mismos pliegues originales como si el gesto mismo fuera un ritual de despedida. Lo devolviato al sobre lo cerraque con la lengua igual que habrá hecho ella. Y caminá hasta la ventana con el sobre en la mano. La calle abajo estaba quieta. Una mujer barra la banqueta con movimientos lentos y regulares, sin apuro. András no lo rompía, no lo quemá, no lo enterrá. Lo puso encima del librero. Entre la fotografía de su graduación y el pequeño tarro de barro que su madre le había regalado. El danga que se fue a vivir solo. Ya no necesitaba esconderlo ni destruirlo, porque el secreto había dejado de ser una herida abierta para convertirse simplemente en parte de su historia, y esa historia con todo lo que dolá, siga siendo completamente suya.